A esta hora escuchas Buen Día, La Serena y Coquimbo. Envíanos tus comentarios al Twitter @radio 1071 FM o al WhatsApp más 569 61 69 60 73. No te cambies. 8 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos. Le damos la bienvenida una vez más a Manuel Escobar Sánchez por la madre y a don Juan Manuel Fuenzalía Cobo por la madre. Que estuvo de cumpleaños y no llegó la invitación, de haber habido algún problema en correo. No, rebotó. El tuyo rebotó. El mío rebotó. El mío también. ¿El suyo? No me ha llegado nada. Tampoco. Ok. No, sí, pero... cacha como dejó la cancha rugby con su cumpleaños. Y no invitó a nadie. No invitó a nadie. Estuvo bueno. Manuel, comenzamos a revisar lo que es lo que ha provocado coletazos y se ven de distintos lados. Vamos a conversar con ustedes dos el análisis de la encuesta CEP. Oye, antes te quiero pedir un pequeño favor. Decir un poco de mi currículum, porque de repente hay gente que cree que se uno queda es con chanta, lo de sociólogo. que uno es chanta y que anda inventando cosas. Pero ya le dijeron eso. La verdad, aunque se viera amiga verdadera. No, bueno, yo soy sociólogo, además tengo un posgrado en economía, soy consultor del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, además fui director del Centro de Investigaciones de Desarrollo Humano de la Católica del Norte y tengo hartas publicaciones. ¿Y qué te dijeron chanta? Sí. ¿Quién? No te voy a decir. Chantarelli. Bueno, no, pero en este ambiente no hay que pescar. Sí. Exactamente. No hay que pescar. No hay que pescar. Uno es lo que es por su profesión y por su esfuerzo. Lo mejor nomás no pescar. El resto hay que dejarlos que hablen. ¿No? Ya, vamos a lo nuestro. A ver, ¿qué desglosamos primero? A ver, no, vámonos al revés. ¿Es confiable la encuesta CEP? Sí, por supuesto, como todas las encuestas. ¿Por qué serias. se dice que es la madre de todas las encuestas? Es la madre de todas las encuestas porque es la encuesta que se viene haciendo hace más tiempo, tiene una serie de datos más robustas, ya se dice en estadística, y además la institución que está detrás es una institución que, si bien está vinculada con algunos sectores de la derecha, como algunos dicen, pero efectivamente es una institución más bien académica, tiene prestigio. ¿Por qué creerle a esta encuesta y a las otras no? Esta es cara a cara. Yo creo es que personalizada. Yo creo que hay que creerla a todas, porque si tú ves, las encuestas son relativamente consistentes. Además, eso es algo técnico que hay que mencionar, que tiene que ver con las encuestas, tienen distintos grados de error muestral dependiendo de ciertas características. No voy a mencionar porque se nos va a aburrir a los auditores, pero lo importante es ver y comparar que las encuestas tengan cierto grado de consistencia, y en mi opinión, por lo menos las últimas encuestas que hemos estado viendo son bastante consistentes de acuerdo a la metodología que utilizan. ¿Las encuestas se realizan solo en Santiago o también no, en el caso de la encuesta CEP se hace en las principales regiones del país, y la muestra es una muestra de alrededor de 1.400 casos y tiene un error muestral de un 3 más menos 3% con un 95% de nivel de confianza. Y es mucho más precisa porque es cara a cara, ¿no? Es una entrevista cara a cara. No es la telefónica, sí. Entonces hay una mayor interacción con el encuestado. Depende, lo que pasa es que ahí te voy a hacer una precisión. El tema de las encuestas por teléfonos, que han sido bastante vilipendiadas, yo diría que no son malas. De hecho, yo he trabajado con encuestas telefónicas y le hemos apuntado varios datos. La CEP vino a ratificar todo lo que se ha venido haciendo. Tiene que ver la diferencia son 3 puntos, 4 tiene que ver puntos. con la naturaleza de la encuesta, porque tú una encuesta telefónica tiene que ser una encuesta relativamente corta, porque si no, no puedes hacerla, porque tienes mucho riesgo que pierdas el entrevistado y te corte el teléfono. Las encuestas largas o más complejas son necesariamente cara a cara, porque la naturaleza del instrumento. Como resultado principal, a ver, vamos desglosando la encuesta ACEP. Hablemos primero de la posición del gobierno. Definitivamente queda mal parado. ¿Es la realidad de este gobierno lo que estamos viendo? Voy a preguntarle primero a Juan Manuel desde la óptica de la derecha, digamos. No es óptica. La CEP viene ratificando lo que hace mucho rato se viene viendo, ¿ya? Donde los niveles de aprobación del gobierno con todas estas reformas que quiso hacer en tan corto tiempo, a mi juicio algunas mal implementadas, y que por eso el resultado que hoy día tienen han generado en la población un descontento. Eso sumado al efecto del financiamiento ilegal de la política, ¿ya? Que le agregó también un condimento especial a toda la situación política, porque lo quiera o no, el gobierno representa toda la política del país, ¿ya?
Pero principalmente yo creo que con el tema de las reformas, con el estancamiento que se produjo como consecuencia de la reforma tributaria, como consecuencia de esta, entre comillas, amenaza a un proceso constituyente, que además está a decir que creo que es la penúltima prioridad de los chilenos en la encuesta CEP, la misma reforma laboral, ¿ya? Una reforma educacional que venía muy prendida y que la verdad es que se diluyó, y eso genera tratemos de ser un poquito y eso genera que hoy día existe un descontento, por un lado por el incumplimiento de promesa. Según tú, ¿se está ratificado lo que la gente siente? Exactamente. ¿Es el 15% de aprobación de la presidenta? Sí, 15, 20%, pero independiente sea 20, 15, da lo mismo. Es el sector duro el que la apoya. Manuel Escobar, ¿cuál es el principal... o cuáles son las dos principales ideas que podemos sacar de esta encuesta CEP? Mira, yo creo que el tema de la aprobación y desaprobación tiene que ver con un conjunto de factores, no tiene que ver con, como bien decía Juan Manuel, con la desconfianza, con todo lo que ha pasado con la política. Es una variable súper importante que no había estado en anteriores mediciones. Y hay que derribar algunos mitos, entre paréntesis, porque una de las cosas buenas que tiene la CEP es que, como te decía yo, tiene una serie de datos robustas. Entonces tenemos datos desde mucho tiempo atrás. Y uno puede comparar también cómo ha sido el desempeño en general de los presidentes chilenos. Y la verdad que el desempeño de los presidentes en general no es tampoco tan extraordinario. Tenemos, por ejemplo, si tú miras el gráfico, un periodo en donde Lagos estuvo muy complicado, también con bajos niveles de aprobación. La propia Michelle Bachelet, en su primer gobierno, también al principio estuvo bastante complicada, pero nunca llegando a esto. Pero tampoco. El mismo Piñera también estuvo alrededor del 22-23% de aprobación, y hoy día que la presidenta Bachelet esté en estos niveles de aprobación no es tan insólito, digamos. O sea, tiene que ver además con el contexto social y el contexto político que vivimos hoy día. O sea, si tú comparas el desempeño de los presidentes y tú le agregas todas estas otras cuestiones, es perfectamente posible que en un escenario similar, tanto el presidente Piñera como el presidente Lagos, como cualquier presidente, tuviera una desaprobación similar a la que tiene hoy día la presidenta Bachelet. Lo que te quiero decir es que no es algo que se le atribuya solamente a la presidenta. La clase política, en general, tiene un rechazo que es mucho menor que el rechazo de la presidenta. Mira, por ejemplo, aquí tengo los datos de la evolución de la aprobación. En el presidente Lagos llegó a tener un 18%, perdón, espérate, llegó a tener un 20... Churra, se me fue el dato. Aprobación. No, pero el más bajo anterior había sido Piñera con un 24, que fue cuando salió Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara, dijo: hay que pedirle al país que esto no puede ser, que se tiene que ir. El país es ingobernable. El país ingobernable. Ahora le digo que su presidente tiene un 15%. Mira, el presidente Lagos llegó a tener un 41%. 41%. La presidenta Bachelet también bajó en un momento bastante importante. Llegó a tener el 39%, también bajo el 40%. El presidente Piñera tuvo unos los más importantes, 23%, y hoy día tenemos la presidenta Bachelet con un 15%. O sea, lo que te quiero decir es que tiene que ver con el contexto social. Pero es que y político. Ni Maduro tiene en Venezuela tanto... O sea, ahora, de que es grave, por supuesto, porque tiene que ver con la aprobación, también eso afecta en alguna manera también los niveles de gobernabilidad, y eso lo hemos visto. Hoy día la nueva mayoría tiene dificultades en general, por naturaleza de su coalición, y también por el conjunto de factores sociales y políticos que ha ido enfrentando. Yo no sé si vieron las noticias ayer cuando salieron del comité de gobierno, este primer comité tras la encuesta, donde hay claramente hay dos posturas. Una, y ahí se nota cuál es la división, y vamos a ver quién manda. La de cero radicales por la el de cambio cero radical, y por absoluto. otro lado los comunistas con el ala más izquierda del PPD. Que esa es la que está gobernando hoy día. Bueno, la DC y los radicales llaman a un cambio de gabinete y un cambio de rumbo. Obvio. ¿Es esa la salida, Juan Manuel? ¿Un cambio de gabinete y un cambio de rumbo? Sí, pero el cambio de gabinete... yo no sé si los actuales ministros que vienen desarrollando un programa van a poder darse una voltereta tan grande como para realizar los cambios que se necesitan. Yo creo que aquí la teoría de la retroexcavadora hay que dejarla de lado, ¿ya? Y empezar a construir, a sumar, a volver a lo que dijo Burgos en su oportunidad. A él le gustaba la política de los acuerdos, y mientras fue ministro del Interior, él fue bastante proactivo en eso, o sea, buscar
el acuerdo, el consumo de todo lo... Es el cambio. Y retomar, oye, si la gente lo quieras o no, todos queríamos una educación, ojalá universal, gratuita y de calidad. ¿Ya? O sea, nadie se iba a poner a eso. Nadie se opone a eso, pero hagamos bien las cosas. ¿Ya? No pasemos la... Sí, el problema es que aquí un sector más de izquierda se adueñó. Ya, pero estamos hablando de lo que... Pero déjame terminar, es que si no puedo terminar, no puedo decir lo que pienso. Que viene para adelante, porque yo sé lo que me vaya a decir, que la retroexcavadora, si eso ya está claro. Se adueñó, pero veamos para adelante. Bueno, por eso, se adueñó de conceptos, ¿ya?, que fueron mal implementados. Por lo tanto, hoy día hay que cambiar el rumbo. Y ese cambio de rumbo nos tiene que incluir a todos. Izquierda, centro, derecha, o sea, todos los sectores de la sociedad. Porque si tú quieres hacer reformas, tienes que construirlas con todo. Aquí no puede existir la dictadura de la mayoría donde tú le impones al otro, ¿ya?, tal o cual cosa. Si la mejor forma de gobernar es generando acuerdos, generando... Mira, sí, fíjate, yo estoy bastante de acuerdo, porque si tú observas, digamos, la experiencia internacional, para hacer reformas importantes, por ejemplo, en educación, se necesita efectivamente un gran acuerdo nacional, porque son reformas que implican grandes transformaciones y implican también grandes recursos, que recordemos además que nuestro país no es un país de una economía rica, o sea... Hay la impresión que la gente cree que somos ricos. Los últimos años... Nosotros somos clase media emergente, recién saliendo la pobreza. Los últimos años el Estado tuvo una inyección de recursos interesante por el tema del cobre, por ejemplo, y que hubo un auge importante de crecimiento económico, pero eso no es más bien la excepción, digamos. Si tú miras la historia económica de nuestro país, tiene que ver básicamente con su modelo económico. El Estado chileno ha sido un Estado chileno históricamente pobre. Recientemente, en los últimos 20 o 30 años, ha tenido recursos suficientes para generar las transformaciones que vivimos todos los días, entre paréntesis. Yo ayer lo conversaba, entre paréntesis, con alguien de mi oficina. No voy a decir el nombre de este negocio, pero estos negocios de cumpleaños donde venden pizza y hay un ratón. No sé si no lo voy a decir el nombre. Chacanche. Yo recuerdo, mira, Juan Manuel, ¿te acordás que eso era... eso era de Cuico, eso estaba en Las Condes, arriba, qué sé yo, en Santiago. Claro. La gente de clase alta podía acceder a ese... En Chicorea. La gente de clase alta podía acceder a ese tipo de cosas. Hoy día nosotros, de hecho, yo hace un par de semanas estuve ahí con... conozco gente nos invita a los cumpleaños con niños, qué sé yo. Entonces también hay que darle una vuelta a cuál es el nivel también de desarrollo social y económico que hemos logrado, que rescata un poquito de la entrevista o de la columna del senador Pizarro, que yo diría que es lo único que rescato. Ahí le salió no podía perder la oportunidad. Si no, después me suena el teléfono. No, sí. No, pero porque independiente que el senador Pizarro tenga esta posición respecto de las encuestas, que es totalmente legítima, yo creo que efectivamente puede haber un análisis distinto, digamos, de los datos. Lo que sí efectivamente es cierto que las transformaciones sociales, socioculturales y económicas que hemos tenido han sido producto de la política. Y eso creo que es importante recalcar, de que hoy día estamos en un momento bastante crítico desde el punto de vista de la confianza y el descrédito de la política, pero no nos olvidemos que la política es muy importante y la política es la que hace posible los avances de la sociedad. Entonces, de eso yo diría que yo rescato de la columna del senador Pizarro, que en el fondo los progresos de la sociedad se pierden tras se ganan y se pierden con eso, sí. Energía iracunda de la gente que lo único que quiere es reclamar que todo está malo, pero se hacen cosas, ahora pasan por abajo y no se ven. Es el discurso que lo que hablábamos con el Ceremi Bernardo Salinas ayer, que es lo único que quiere, o el Ceremi intendente, es decir, mira, inauguramos esto, avanzamos en esto otro, hicimos este plan, las cuentas de la luz van a bajar un 20%, menor, pero todo esto se pierde con que la gente no quiere más. Entonces, ahora, mira, y eso es interesante, perdona, dame un segundo, porque ¿sabes qué? Mira, voy a hacer una hipótesis que no voy a estar de acuerdo. Este gobierno, desde el punto de vista del avance, independiente, yo estoy de acuerdo con Juan Manuel, que hay cosas que se han hecho más o menos y otras malitas, pero si tú lo ves como del punto de vista general, ha sido un gobierno relativamente bueno, del punto de vista que se han avanzado en distintos aspectos. No bueno. No, bueno, el punto de vista ha llevado a cabo sus programas, exacto, aprobado a eso me refiero. Que sean buenos o malos, que ha impulsado una serie de reformas y ha llevado a cabo su programa, digamos. Yo creo que ni siquiera la gente lo sabe, porque la única información que está arriba, digamos, elevada, es
el descrédito, la política. Ahora, si hacen un gran proyecto de salud, se va a ver nublado porque Osvaldo Andrade, la pensión de su esposa, Exacto. y todo se nubla. Por eso que con lo que dice en la encuesta es Pero es verdad, que- y ahí yo estoy en desacuerdo con el señor Pizarro. Las encuestas reflejan efectivamente una realidad, Exactamente. pero lo que pasa es que esa realidad es compleja y uno tiene que mirar detrás de esa Pero realidad. yo siento, y lo siento en esas palabras, un poco lo mismo que sentí ayer con el Ceremi, que es tratar de esconder debajo de la alfombra o buscar otras razones. Nosotros, y si nos vamos a lo puntual, nosotros tenemos en la región un 10, y tanto, tenemos 2 cifras en La Serena, Coquimbo, Sí. de cesantía. Somos la segunda región en Chile con el menor crecimiento del sueldo promedio. Sí. Y eso la culpa no la tiene Osvaldo Andrade con su jubilazo, no la tiene el hijo de la presidenta por Cabal. O sea, aquí hay algo en este país. Perdona, les doy un dato más de la causa. Perú creció el doble que Chile. Sí, po. El doble. Chile está creciendo un 1,9, Perú está creciendo el 4, y tanto. 4,1. 4,1. Entonces, a ver, entendamos que yo estoy de acuerdo contigo que hay todo un tema de la clase política. El no estar enchufada a la clase política. El seguir percibiendo renta. Ayer, yo no sé si tuvieron la posibilidad de ver el mejor no hablar de ciertas cosas con Matías del Río, cuando le preguntaron al senador quien venía a reclamar por la AFP, y le preguntan, oiga, ok, ¿cuál es la comisión que le cobra a su AFP? No tengo la menor idea. ¿Quién es el de la motonía? El de la motonía de Navarro. Navarro. Entonces es impresentable la clase política. Pero no, a ver, lo que yo no quiero es dejar de lado de que la administración de este gobierno ha sido mala. A ver, ¿O no? es que hay dos cosas. Una cosa tiene que ver, yo creo que uno tiene que ver con un problema de recambio generacional en la política que hoy día nos desconectó y no estamos sintonizados, ciudadanía política. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho en varios programas, saltamos de los políticos pre-73 a los políticos de la calle. Se perdió toda una generación, Manuel que tiene 40 años, yo que puedo tener 43, toda una generación entre los 35 y los 45 que hoy día no está, que hoy día está privatizada. No sé si... Sí, es una hipótesis interesante. Sí. No estamos, nunca estuvimos representados, no fuimos un eslabón, ¿ya? No lo digo por nosotros, o sea, yo lo digo por lo que nos tocó vivir a nosotros. A nosotros nos tocó vivir el plebiscito cabro chico, nos tocó vivir el gobierno de Erwin desde otra perspectiva, ¿ya? Y quizás también miramos la política diferente también. Claro, entonces, y nos acostumbramos, ojo, al tema de la política de los acuerdos que se empezó a generar en los años 90, ¿ya? Pero saltamos a la política de la calle. La calle es la que manda, la calle es la que pone los temas, la calle es la que define el rumbo. Y desde esa perspectiva es muy fácil caer en un populismo mal hecho. Cuando iba de candidata la presidenta Bachelet, ella se engolosinó con la calle, ¿ya? Y todas las reformas que se hicieron eran de este llamado a la calle, que yo creo que estábamos todos de acuerdo con muchos de los principios, pero el tema es cómo lo haces. Y cuando lo haces desde una mirada tan ideológica, que ni siquiera un sector de tu conglomerado, de tu coalición está muy de acuerdo, ¿ya? Genera los efectos que hoy día estamos viviendo. Una reforma a la reforma, de la reforma de la reforma, y el próximo año vamos a tener otra reforma tributaria, ¿ya? Porque los efectos no han conseguido aumentar la recaudación, y al contrario, han bajado la inversión y el crecimiento. Y ahí tenemos un crecimiento del 1,9, ¿ya? Después, el tema de poner este proceso constituyente sin saber qué es lo que queremos, genera una incertidumbre hoy día grosera, ¿ya? Sobre todo para los grandes inversionistas. Oye, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con las concesiones mineras? ¿Qué va a pasar con el derecho de propiedad? Oye, y no sabemos nada, solamente sabemos que hay cabildos ciudadanos donde la gente dice, oye, me gustaría esto, lo otro. Claro, y no va nadie. No, sí va bastante gente. No, no fue nadie, Manuel. O sea, fue bastante más gente de la que se pensaba. 60.000 personas de 17 millones de chilenos, no es nada. ¿Tú cachai cuánto hacen la encuesta CEP? Con 1.400. 1.493. Estamos discutiendo la realidad con eso. 1.493. Son cosas totalmente distintas y no comparables. Ya, pero entonces eso 1.416. Eso genera hoy día que estemos estancados. ¿Ya? Ya, pero es y genera hoy día, y eso con ese condimento de la crisis política. ¿Ah? Ese financiamiento irregular, donde salen todos los días, y la gente se acostumbró a salir un día un DC, al otro día sale un PS, sale un U, y tenemos noticias todos los días.
Ya, pues que Ay, bueno, pues, bueno, el tiempo es oro en este programa. Ah, Este programa bien, no dura po. 3 horas como el otro de allá y la chacota. Aquí las cosas son po, puntuales. El dueño de casa. Dugovich, ¿no? A mí me echa la UDI y no me pague por esta radio, no, nosotros no somos de la UDI. O la DC, el que quiera pagar, pero estamos disponibles, ¿ah? ¿Ah? Oh, ya te entregaste. No, jamás. A mí me consta que Igual- es muy pluralista. En Twitter, Sí, le mandan absolutamente. O sea, afectuoso estoy yo, saludo estamos a... harta gente que estamos muy diferentes aquí. Ah, y muy ni buenos. yo. No, Yo. muchos. Oye, Te mandan saludos en Twitter, José Manuel. Don Pablo Juan. Arandoña. Ah, Pablito, Buenos un días abrazo. a don José Manuel. Oye, escúchame una cosa. Hay falta de liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet cuando uno ve, acá están dando en TVN, en los canales de noticias, 24 horas, donde la nueva mayoría, una parte pide cambio de gabinete y la otra dice que no. Mira, yo creo que te hago esta sí. pregunta. ¿Era predecible lo que está pasando con la nueva mayoría? Mira, yo creo que es una coalición, una alianza bastante compleja. El otro día estuviste conversando con Matías Walker acá y te escuché. La DC siempre ha estado muy incómoda dentro de la nueva mayoría. Fue un acuerdo programático, algunos dicen. Hubo también la necesidad de volver al poder también, recordemos. ¿Hubo una que ansia de retomar el poder? yo creo que tiene que ver bastante con Absolutamente. eso. Yo creo que lo que está en crisis desde el punto de vista de la gobernanza o la gobernabilidad de hoy día tiene que ver con la alianza. O sea, la alianza nueva mayoría o el pacto nueva mayoría, yo le veo poca posibilidad, esto es una opinión totalmente personal, yo le veo poca posibilidad que se Que mantenga, continúe. de que continúe. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en realidad esa es la principal matriz del problema. ¿Le hizo daño el arrimar al Partido Comunista tal como lo dijo? No lo digo yo, lo pienso también, pero lo dijo, que ¿sabéis lo que lo dijo el ex ministro Burgos. ¿Sabéis lo que pasa? Es que mira, a propósito del tema de la CEP también hay una serie de batería de preguntas, se analiza muy poquito de la encuesta, pero hay una serie de batería de preguntas bien interesante que también es una serie larga y tiene que ver con cuando tú le preguntas a la gente en qué posición política usted se pone. ¿Ya? Y tú puedes ver que mayoritariamente la población es de centro un poquito izquierda. Si tú miráis, bueno, hay que hacer un análisis cuartil, qué sé yo, proporcionalmente centro izquierda. Y muy poquita gente está en los extremos. O sea, si tú miras los extremos, hay muy poquita gente que es de Sí, izquierda claro. y hay muy poquita gente también que es de la Derecha. derecha. Estamos hablando de la derecha más extrema. Entonces, si tú observas cuál ha sido el manejo del gobierno, ha sido bastante más izquierdizado de alguna manera, ¿cierto? Sí, pero la Y entonces- transición democrática centró el país. O sea, logramos converger en una situación de centro donde las diferencias ideológicas son matices. ¿Mm? O sea, depende. Si Pero tú son- lo pones en pero una si son- línea pero- continua, pero- no. pero son- Pero lo que te son- quiero plantear es lo siguiente: es son que matices. efectivamente la nueva mayoría, como coalición, efectivamente está cargada a la izquierda. Y eso no hay que ser muy brillante para verlo, digamos. Efectivamente, uno ha visto ¿Y que. eso iría contra uno, lo que es la mayoría de este uno país? ha visto que Sí, po. efectivamente el planteamiento o la participación que ha tenido el Partido Comunista ha sido bastante significativa, teniendo en cuenta además lo que pesan desde el punto de vista electoral. Recordemos que el Partido Comunista no pesa más del 5 o 7% Exacto. electoralmente. ¿Cachai? Eso es bien relevante. Entonces, claro, tú observas que efectivamente uno de las principales dificultades que ha tenido el gobierno han sido justamente en planteamientos que están más cargados a la izquierda, desde el punto de vista ideológico. La propia reforma tributaria, la propia reforma laboral, la propia reforma educacional. Tú ves que los aspectos más discutidos son los aspectos que